Bien, hermanos, pues hoy voy a compartir la segunda parte. Estuvimos viendo hace 2 días, en la primera parte, haciendo la pregunta de si puede la Iglesia sostener económicamente a sus ministros y ancianos, para que se dediquen a tiempo completo a sus distintos ministerios. El ministerio de la evangelización. Como dije el otro día, en el último estudio bíblico, estos evangelistas eran evangelistas itinerantes, se dedicaban a viajar por diferentes ciudades a lo largo y ancho del Imperio Romano, predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Y dice la Escritura que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Como dijo Pablo ahí en 1 Corintios 9:14, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, fijaos que está hablando de los evangelistas, de estos evangelistas itinerantes, no está hablando de pastores de iglesias, está hablando de evangelistas, eran los que tenían todo el derecho, a recibir una ayuda, a vivir del Evangelio, porque evidentemente no podían residir en una sola ciudad para trabajar, sino que tenían que moverse, tenían que viajar por diferentes ciudades anunciando el Evangelio. Por lo tanto, necesitaban ser ayudados por las iglesias. Esto lo estuvimos viendo el otro día en la primera parte. Fijaos que el apóstol Pablo también tenía este derecho, como evangelista que era el apóstol Pablo, tenía el derecho a recibir esta ayuda, este salario. Sin embargo, para no ser gravoso a nadie, renunció voluntariamente a este derecho. Como dijo Pablo ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 8. El apóstol Pablo trabajaba con sus manos para sufragar sus gastos, y no obstante, a veces el apóstol recibía un salario, como dijo en 2 Corintios 11:8, y siempre defendía el derecho de los obreros del reino, especialmente de los evangelistas y de los ancianos, de las personas mayores. Ya estuvimos viendo que los ancianos se refiere a personas de gran edad, a personas mayores que cuidaban del rebaño, que eran pastores, eran ancianos, no está hablando de personas jóvenes. Pues ellos tenían el derecho de doble honor de recibir una ayuda, como obreros en el reino de Dios, de recibir un sostenimiento. Y esto lo podemos ver en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 9, 1 al 15, 2 Tesalonicenses 3, versos 6 al 10, Filipenses 2, versos 25 al 30, capítulo 4, versos 10 al 20, o 1 Timoteo 5, versos 17 y 18. En 1 Corintios, capítulo 9, verso 9, el apóstol Pablo citó la ley de Moisés, donde está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla, dice el texto. Y la pregunta es, ¿implica este argumento, el argumento de que la ley de Moisés aún está en vigor y que los cristianos debiéramos apartar el diezmo para sostener a los evangelistas y a los obispos, dándoles el diezmo? Pues de ninguna manera. Citar la ley de Moisés no quiere decir que dicha ley esté aún en vigencia. Solo significa que la parte citada apoya la enseñanza que se quisiera presentar sin contradecir doctrina alguna del Nuevo Testamento. El mandamiento no pondrás bozal al buey que trilla, que aparece en Deuteronomio 25, verso 4, nada tenía que ver con los diezmos, hermanos. Absolutamente nada. Los bueyes no se comían los diezmos, ni tampoco viven de diezmos los obreros de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 9, verso 13, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿no es esta una referencia a los diezmos? Pues sí, probablemente. Se trata a lo mejor de los sacerdotes levíticos que comían de los diezmos traídos al templo judío en Jerusalén. Fijaos que el templo judío aún existía cuando fue escrito 1 Corintios, y los levitas trabajaban en el templo, viviendo en parte de los diezmos que daba el pueblo. Su ejemplo es uno de entre muchos traídos por el apóstol Pablo para probar que los ministros en la iglesia también tienen derecho de recibir sostén. Otros ejemplos eran, por ejemplo, que encontramos en 1 Corintios 9, verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto?
Citar el ejemplo de los levitas no equivale a enseñar ni por implicación los diezmos para la Iglesia. Mirad, hermanos, si los diezmos fueron abolidos cuando fue clavado el antiguo pacto en el madero, ¿cómo se sostendrían entonces los ministros del nuevo pacto? Pues sencillamente mediante las ofrendas voluntarias apartadas cada domingo por los cristianos. La regla del Nuevo Testamento, como dice la Escritura, es que cada primer día de la semana, pues cada uno de los creyentes pusiera aparte algo según hubiera prosperado, como leemos en 1 Corintios 16:2. Estuvimos viendo también en la primera parte del otro día, en la primera parte de este estudio, estuvimos preguntando que de qué eran las ofrendas dadas cada domingo por los miembros de la iglesia primitiva. Pues mira, los factores circunstanciales indican que eran principalmente de dinero, aunque realmente también podrían ser ofrendas de frutos, productos del campo, ya que esas ofrendas iban destinadas a los santos de Jerusalén y de Judea, que estaban pasando hambre, que estaban pasando necesidades, y lo que necesitaban primordialmente pues eran alimentos, eran granos, y no el dinero. Entonces seguramente el apóstol Pablo lo que hizo fue una colecta entre las diferentes iglesias, recolectó ofrendas del campo para llevarlas a estos santos de Jerusalén. Yo creo personalmente que no se trataba de dinero, sino sencillamente de productos del campo, de semillas, de grano, de legumbres que serían llevadas a Judea, a Jerusalén, para ayudar a estos hermanos que estaban pasando en esa época por hambre, una hambruna que se había desatado en los tiempos del emperador Claudio. Entonces era lo que necesitaban, alimentos. El apóstol Pablo sencillamente lo que seguramente hizo es eso, es llevarlo en barcos a Jerusalén, a Judea, para ayudar a los hermanos que estaban ahí en las iglesias pasando necesidades. Mirad, la iglesia no contaba con un alfolí, es decir, con un granero central. El apóstol Pablo y los pocos que andaban con él en la misión de llevar las ofrendas de Macedonia y Acaya a Judea, es decir, a Jerusalén, dice este autor de este estudio, dice que no pudieron haber cargado muchos víveres, ganado, etcétera. Dice él que obviamente las ofrendas que llevaban eran de dinero. Bueno, esto es lo que dice él. Sencillamente hubieran contratado un barco o varios barcos para llevar semillas, llevarlas a Judea en barco, para alimentar, para ayudar a los santos necesitados. Es lo que yo personalmente creo. Ellos no necesitaban dinero, los santos que estaban pasando hambre, ¿para qué querían el dinero? Lo que necesitaban urgentemente eran alimentos, eran frutos, que es lo que dice la Escritura. Dice este autor de este estudio que las dádivas enviadas por los filipenses al apóstol Pablo por medio de un solo hombre, Epafrodito, eran sin duda de dinero. En cambio, los diezmos dados por Israel eran de granos, aceite, ganado, etc. ¿Qué significa la palabra salario en el contexto de 2 Corintios 11:8 y 1 Timoteo 5:18? ¿Qué significa? Pues indica ingreso justo, suficiente para que el ministro de la palabra pueda sufragar los gastos normales de la vida. Y la pregunta siguiente es que ¿puede la iglesia proveer sostén para la esposa e hijos del predicador, es decir, del evangelista, o anciano casado? Pues puede y debe, si es necesario. Como leemos en 1 Corintios, capítulo 9, versos 5 y 6. Ojo con esto, está hablando de los predicadores, de los evangelistas y de los ancianos de las iglesias, los cuales que había que proveerlos con sostén, había que sostenerlos, porque así lo mandaba la Escritura. ¿Y quiénes tienen en control absoluto de las ofrendas? Pues lógicamente los encargados de cada congregación. No había concilios en la iglesia primitiva que se adueñaran de las ofrendas o que exigieran el diezmo del diezmo. ¿Y deben los cristianos hasta superar a los israelitas en cuanto a ser generosos? Pues sí, pues nuestra obra es muy diferente a la de los israelitas, es más abarcadora y más urgente. Con la voluntad dispuesta debiéramos ofrendar no según lo que no tengamos,
dando generosamente, como dice Pablo, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así lo leemos en 2 Corintios 9, 6 al 7. Fijaos que aquí está hablando de las ofrendas, para ayudar a los hermanos, no tiene que ver absolutamente nada con el diezmo. Estas ofrendas también son reglas del Nuevo Testamento para el sostenimiento de la obra. Si podemos dar más de la 10ª parte de nuestros ingresos, así debemos hacerlo. Pero si las condiciones económicas de una persona no le permiten dar tanto, no por eso será rechazado. No tiene que diezmar. Nadie tiene que diezmar. Estamos bajo el nuevo pacto y no en el antiguo pacto. Y la siguiente pregunta es, ¿puede el cristiano robar a Dios por no dar el diezmo? Fijaos que esto es lo que enseñan los falsos maestros estos de pacotilla, estos pastores falsos, acusan a la gente de que están robando si no dan la 10ª parte del dinero al pastorcillo, al ministerio de la secta. ¿Es un maldito si no lo hace? Pues de ninguna manera, claro que no. Es un grave error el de algunos condenar de esa manera a un hermano y una gran ignorancia de las Sagradas Escrituras. Si los diezmos han sido abolidos, si vivimos bajo el nuevo pacto, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué enseñan los pastores, evangelistas y obispos que el pueblo de Dios de hoy debe diezmar? O desconocen las verdades asentadas en este estudio, o con avaricia, sencillamente con avaricia hacen mercadería de los creyentes, que es precisamente lo que estuvimos viendo el otro día, tremenda profecía del apóstol Pedro, que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 2, versos 1 al 3, donde enseña que estos falsos ministros de Cristo, estos falsos pastores, harían mercadería de los creyentes por ambición, por el dinero. Intentarían sacarles dinero para vivir ellos de forma lujosa sin trabajar. Eso es hacer mercadería de los creyentes. Y los que alegan haber recibido revelaciones y sueños según los cuales debieran diezmar los cristianos, están guiados sencillamente por un poder engañoso, como dijo Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 11 y 12. ¿Por qué? Pues porque el verdadero Espíritu Santo enseña las reglas del Nuevo Testamento y no hay profecía mejor que la misma Escritura. Debemos tener en claro que el espíritu del diezmo era reconocer que Dios era el sustentador, ayudar a las viudas, ayudar a los desamparados y necesitados, lo cual el apóstol Pablo con el mismo espíritu enseña a ofrendar y dar a los necesitados, a los hermanos necesitados, como leemos en Hechos capítulo 20 versos 32 al 35, Efesios capítulo 4 verso 28, 2 Corintios 9, 6, 1 Timoteo capítulo 5 versos 3 al 17. Bien, pues ya hemos terminado este ciclo, este estudio sobre el asunto del diezmo. Ya si queréis aportar algo, hermanos, podéis añadir sobre el asunto este o sobre cualquier otro tema, ya podéis activar los micrófonos y podéis participar, podéis aportar, hermanos.